nosotros tenemos el gesto de buena voluntad de brindar el almuerzo a ustedes, que es lo que congelaron para nosotros. Vamos, y espero que la disfruten, la gocen. Yo creo que todo. es importante, señores, con todo el respeto que cada uno se merece. Señores, respetemos la metodología, Acá también igual, que respetemos los pueblos que se encuentran en la calle, que respetemos al pueblo que se encuentra en la calle, buscando una solución, y la solución lo tienen ustedes. Vamos a una pausa. Los hermanos Nove le han ofrecido el almuerzo de arroz y tuna y codito a los ministros. Al parecer se oponen a comérselo. Ellos muy respetuosamente, diciéndole que son pueblo también, le ofrecen el almuerzo de arroz, codito y sardina. Arroz y sardina. Pero los ministros no pudieron. Los hermanos Nove le ofrecieron este almuerzo, arroz con tuna, a los ministros, se lo dieron y bueno, los ministros ahí lo dejaron, no quisieron comerlo, los ministros no quisieron comer arroz y tuna. Presentando canasta básica de aseo y higiene, mejor dicho. Sí, muy buenas tardes. La idea fue de las tres, mi compañera y yo, porque al ver que el gobierno está congelando los precios de la canasta básica, entonces al ver que congelaron la tuna, congelaron el arroz, y nosotros dijimos, bueno, entonces ya que se estaba acercando en la hora del almuerzo también, y como ellos cada ratito pedían receso para que no tuvieran que ir a almorzar lejos, entonces nosotros tomamos la decisión de hacerle un pequeño brindis para solidarizándonos con ellos para que no tuvieran que ir tan lejos a almorzar. Pero lo que me sorprende de ellos que no quisieron comer porque me dicen que esa comida era una falta de respeto, darle a ellos lo que ellos mismos congelaron para nosotros. Fue una falta de respeto y me dijeron, una de las ministras me dijo, esa es una comida para perros, por lo tanto no lo voy a comer. Muy buena vez, aquí yo le tengo fotos de los niños que comen de lo mismo que ellos tienen congelado, para los niños y para todo el pueblo. Y por lo tanto, yo ya estaba, ¿verdad?, cansada, 4 días de estar aquí y no veo el resultado. 10, 15 minutos se sentaban a la mesa, receso. Entonces por eso fue que, para que no tuvieran receso, le hicimos el almuerzo. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos equidad para todos, no para uno sector, nada más, sino para todos. Bien, de mi parte yo se lo patrociné a los ejecutivos, como lo dicen las compañeras, porque ya estamos cansados de estar 15 días por la calle, estamos pidiendo que un alimento saludable, pero ellos consideran que el alimento que nos congeló es un alimento de calidad, entonces por eso le patrociné y es lo que he encontrado congelado, porque los restos son tan caros y no nos alcanza la plata, entonces por lo menos les compramos eso, lo que ellos nos congeló para nosotros, y lo brindamos el almuerzo para que no se fuera tanto de receso, pero al parecer se han llevado toda la tarde de receso. Y no lo despreciaron. Y es arroz con tuna, no es mala comida, arroz con tuna. Lo comemos, lo como yo y lo comemos todo el mundo. Y no le pusimos cebolla porque ellos no han congelado la cebolla. Las heroínas del día, aquí, plataforma digital, nacional e internacional.